Los 4 ángeles caídos de la Biblia. Hoy nos adentramos en un tema que ha despertado la curiosidad de creyentes y estudiosos durante siglos. Los 4 ángeles caídos mencionados en la Biblia. Seres de inmenso poder que alguna vez sirvieron a Dios, pero que fueron expulsados del cielo por su desobediencia. Su historia no es solo un relato de rebelión, sino una advertencia sobre el orgullo, la ambición y las consecuencias de desafiar la voluntad divina. En el vasto universo espiritual descrito en la Biblia, los ángeles son presentados como mensajeros de Dios, guardianes de su creación y guerreros en la batalla entre el bien y el mal. Fueron creados antes que el mundo y su propósito era servir al Creador con fidelidad absoluta. Sin embargo, algunos de ellos tomaron un camino diferente, un sendero de oscuridad que los llevó a perder su lugar en la presencia de Dios. Estos ángeles, cegados por su propia soberbia, desafiaron la autoridad divina y fueron arrojados de los cielos. No solo cayeron, sino que arrastraron consigo a muchos otros, sembrando caos y corrupción en el mundo. Sus nombres resuenan a lo largo de las escrituras y textos apócrifos como símbolos de desobediencia y ruina. Pero, ¿quiénes fueron estos ángeles caídos? ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué consecuencias trajo su rebelión para la humanidad? En este viaje a través de la historia y la profecía, descubriremos los relatos que revelan su identidad, su castigo y su impacto en el destino del mundo. Prepárate para conocer la verdad sobre aquellos que, alguna vez llenos de luz, se convirtieron en heraldos de las tinieblas. Los ángeles en la Biblia. Desde el principio de los tiempos, los ángeles han sido una parte fundamental del plan divino. No son simples figuras simbólicas ni representaciones abstractas del bien y el mal. Son seres espirituales reales, con inteligencia, voluntad y poder, creados por Dios para cumplir sus designios en el cielo y en la tierra. La Biblia los describe como mensajeros, guerreros, protectores y ejecutores de la voluntad de Dios. Dios los creó antes que al hombre, y su misión principal es servirle y glorificar su nombre. En el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 6, se afirma: Tú solo eres Yahvé. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí vemos cómo los ángeles forman parte del gran ejército celestial que rinde honor a Dios. Estos seres no son humanos ni tienen naturaleza carnal, aunque en ocasiones pueden manifestarse en forma física para cumplir una misión. Su verdadera esencia es espiritual. No están sujetos a las limitaciones del tiempo y el espacio, lo que les permite moverse entre los reinos celestiales y el mundo terrenal según la voluntad divina. Algunos ángeles tienen roles específicos dentro de la jerarquía celestial. La Biblia menciona querubines, serafines y arcángeles. Los querubines son guardianes de la gloria de Dios. Los serafines son los que proclaman su santidad. Y los arcángeles, como Miguel y Gabriel, cumplen misiones cruciales en la historia de la salvación. Uno de los ejemplos más impactantes de la intervención de los ángeles se encuentra en Daniel capítulo 10 versículo 13, donde el profeta relata cómo un ángel fue enviado a darle un mensaje, pero enfrentó oposición espiritual. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Esto nos muestra que los ángeles no solo cumplen misiones, sino que libran batallas espirituales contra las fuerzas del mal. Sin embargo, no todos los ángeles permanecieron fieles a Dios. Algunos de ellos tomaron una decisión que cambiaría el destino del universo. Motivados por el orgullo y la ambición, desafiaron la autoridad de su Creador y cayeron de la gloria celestial. Su rebelión no solo alteró el orden divino, sino que desató una guerra espiritual que aún continúa en el mundo. La Biblia nos advierte sobre la realidad de los ángeles caídos y su influencia en la humanidad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 declara: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí se nos revela la consecuencia de su traición, la condena eterna. La existencia de los ángeles es una prueba del poder y la soberanía de Dios. Son testigos de su gloria y ejecutores de su justicia. Pero, al mismo tiempo,
La caída de algunos de ellos nos recuerda que incluso los seres más sublimes pueden desviarse si ceden al orgullo y la ambición. Así, la historia de los ángeles no solo nos muestra la magnificencia del reino celestial, sino también la trágica realidad de la desobediencia. En la próxima sección, nos adentraremos en la historia del más grande de los ángeles caídos, aquel que quiso ser como Dios y terminó convertido en el adversario de toda la humanidad. El más conocido, Lucifer, Satanás. Entre todas las criaturas que Dios creó, una de ellas sobresalía por su belleza, poder e inteligencia. Era un ser glorioso, un querubín protector, exaltado entre los ángeles, con un resplandor que reflejaba la luz del Creador. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Pero esa misma luz que lo distinguía terminó consumiéndose en llamas de orgullo, rebelión y ambición. Lucifer no era un simple ángel, sino uno de los más elevados en la jerarquía celestial. La Escritura nos da pistas sobre su antigua gloria en Ezequiel capítulo 28 versículo 12 al 14, donde, aunque el pasaje se dirige al rey de Tiro, la descripción va más allá de un monarca terrenal. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de piedras de fuego te paseabas. Lucifer tenía acceso directo a la presencia de Dios. Era un querubín protector, posiblemente uno de los más cercanos al trono celestial. Pero ese honor no fue suficiente para él. En su corazón comenzó a germinar un deseo prohibido. No solo servir a Dios, sino ser Dios. En Isaías capítulo 14 versículo 13 al 14, se nos revela el pensamiento arrogante que marcó su ruina. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fue el orgullo lo que lo cegó. En lugar de adorar, quiso ser adorado. En lugar de servir, quiso gobernar. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. El Altísimo no tolera la rebelión dentro de su reino. Y así, Lucifer, junto con los ángeles que lo siguieron, fue expulsado del cielo, arrojado de la presencia divina, desterrado a la oscuridad. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 describe este evento con contundencia. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás y el diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El portador de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Ya no es llamado Lucifer, sino Satanás, que significa adversario. Si antes era un siervo del Altísimo, ahora se convirtió en el enemigo de su creación. Su misión es clara: engañar, tentar, dividir y arrastrar a la humanidad a la misma condena que él enfrenta. Desde su caída, Satanás ha usado el arma más poderosa que tiene, la mentira. Jesús mismo advierte sobre su naturaleza en Juan capítulo 8 versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Su estrategia es sutil. No se presenta como el monstruo que muchos imaginan, sino como un falso ángel de luz, un seductor que ofrece poder, placer y libertad a cambio de la sumisión al pecado. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su engaño no es obvio, sino atractivo. Su intención no es mostrarse como un enemigo, sino como una alternativa. Desde el Edén hasta la actualidad, su táctica ha sido la misma: hacer dudar al hombre de la palabra de Dios, tentar con lo prohibido y prometer un poder que nunca podrá cumplir. Engañó a Eva en el jardín, intentó tentar a Cristo en el desierto y sigue engañando a millones con la misma astucia. Pero su destino ya está escrito. La Biblia declara que su tiempo está contado.
Su final no será gobernar en el infierno como muchos creen, sino ser destruido junto con todos los que le siguieron. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 sentencia su condena. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lucifer cayó porque quiso ser más de lo que Dios lo había creado para ser. Ahora es Satanás, el enemigo del Creador y de su pueblo. Pero no hay que temerle, porque su poder no es absoluto. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos da la clave para vencerlo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Así como cayó, también será vencido. Y aquel que lo desafió desde el principio, Dios mismo, será quien tenga la última palabra. Semiasa y los vigilantes. Existen rebeliones que no solo desafían a Dios, sino que también corrompen la humanidad hasta sus cimientos. Mientras que Lucifer cayó por su orgullo y deseo de grandeza, hubo otro grupo de ángeles que descendió a la tierra por una tentación aún más oscura: el deseo de poseer lo que Dios había reservado solo para los hombres. Estos fueron los vigilantes, y su líder, Semiasa, encabezó una de las más aterradoras rebeliones de la historia espiritual. Los vigilantes eran un grupo de ángeles que, según las antiguas tradiciones, fueron enviados por Dios para supervisar a la humanidad y velar por su bienestar. Pero lo que debía ser una misión de protección se convirtió en una transgresión imperdonable. En el Génesis capítulo 6 versículo 1 al 2, se narra un suceso inquietante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios no eran humanos, sino ángeles que se dieron a la lujuria y desearon lo que no les correspondía. Semiasa, su líder, temía que su plan fracasara si algunos de sus compañeros dudaban en unirse a él, por lo que les hizo jurar un pacto de maldición, obligándolos a seguirlo en su transgresión. No solo tomaron mujeres humanas, sino que engendraron gigantes, seres híbridos conocidos como los Nefilim, quienes llenaron la tierra de violencia y caos. Las consecuencias de esta unión fueron catastróficas. La humanidad, en lugar de ser bendecida con conocimiento divino, fue arrastrada a la corrupción. Los vigilantes revelaron secretos del cielo que nunca debieron ser conocidos por los hombres. Enseñaron la magia, la astrología, el uso de hierbas para la hechicería, la forja de armas de guerra y la fabricación de adornos para fomentar la vanidad y la seducción. Dios, al ver la perversión que se extendía sobre la tierra, decretó un castigo irreversible. En el Génesis capítulo 6 versículos 5 al 7, se declara: «Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Dios envió el diluvio universal, no solo para purificar a la humanidad, sino para erradicar la descendencia de los vigilantes y borrar las huellas de su corrupción. Noé y su familia fueron los únicos preservados, pues eran justos y fieles a Dios. Pero el castigo para Semiasa y sus seguidores fue aún más severo. No murieron como los hombres, sino que fueron encadenados en tinieblas, aguardando su juicio final. En Judas capítulo 1 versículo 6, se confirma este castigo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ya no eran los gloriosos vigilantes, sino prisioneros en un abismo de desesperación. Pero aunque fueron encadenados, la huella de su pecado aún persiste en el mundo. Los Nefilim, aunque destruidos, dejaron un legado de violencia y destrucción. Y los conocimientos prohibidos que introdujeron en la humanidad siguen siendo utilizados hasta el día de hoy para el engaño, la idolatría y la manipulación. La historia de Semiasa y los vigilantes es un recordatorio de que la desobediencia a Dios no solo tiene consecuencias personales, sino que afecta a generaciones enteras. Estos ángeles cruzaron un límite que jamás debieron haber cruzado y, por ello, su condena es eterna.
Mientras esperan el día de su castigo definitivo, su caída nos advierte sobre el peligro de corromper lo sagrado y ceder a las tentaciones que alejan al hombre de su Creador. Azazel, el ángel de la corrupción. Entre los ángeles caídos que desafiaron la autoridad de Dios, uno en particular se convirtió en símbolo de la corrupción, la violencia y la perversión de la humanidad. Su nombre es Azazel, y su legado sigue resonando hasta el día de hoy. No solo fue un líder entre los ángeles rebeldes, sino que fue el que llevó a la humanidad a profundidades de pecado que jamás habían sido concebidas. Azazel no solo participó en la rebelión de los vigilantes, sino que fue quien introdujo la guerra y el caos en la creación de Dios. Enseñó a los hombres a fabricar espadas, escudos y armaduras, sembrando la semilla de la violencia y la destrucción entre ellos. También reveló el uso de metales preciosos, no para la gloria de Dios, sino para la vanidad y la idolatría. La obsesión por el oro, la sed de poder y el deseo de dominio nacieron de sus enseñanzas. Pero su corrupción no se detuvo ahí. También enseñó a las mujeres a embellecerse de manera artificial, fomentando la lujuria y la seducción. Introdujo en la humanidad prácticas que desviaban la atención de Dios, atrayéndolos hacia la sensualidad y el hedonismo. La sociedad que una vez fue creada para reflejar la gloria del Creador se convirtió en un reflejo de la decadencia, la codicia y la maldad. La Biblia menciona a Azazel en el Levítico capítulo 16 versículo 10, en el ritual del día de la expiación, donde se ordenaba enviar un macho cabrío al desierto como símbolo de los pecados del pueblo. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este ritual no solo representaba la purificación del pueblo de Israel, sino que revelaba una verdad más profunda. Azazel era el destinatario de los pecados, el ángel caído que personificaba la corrupción y la culpa de la humanidad. Dios no ignoró su maldad. No podía permitir que sus enseñanzas destructivas continuaran arruinando el mundo. En castigo, fue encadenado en las profundidades de la tierra, condenado a la oscuridad hasta el día del juicio final. Su influencia, sin embargo, no desapareció por completo. Aunque su cuerpo fue atado, su legado permaneció en el corazón de los hombres que eligieron seguir su camino. En Isaías capítulo 24 versículo 21 al 22, se nos da una visión del destino de estos seres caídos. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán agrupados como se agrupa a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Azazel no ha escapado del juicio de Dios. Está reservado para la condenación definitiva, junto con todos los que decidieron seguir su camino. Su historia es una advertencia. Representa el peligro de la corrupción desenfrenada, de la ambición sin límites y del deseo de transformar lo sagrado en objeto de placer y destrucción. No es solo un ángel caído. Es un símbolo del pecado que sigue tentando a la humanidad hasta el día de hoy. Pero aunque su influencia se ha extendido a lo largo de los siglos, su final ya está escrito. Llegará el día en que su corrupción será erradicada y el reino de Dios se establecerá con justicia y santidad. Hasta entonces, la historia de Azazel nos recuerda que cada elección tiene consecuencias y que apartarse del camino de Dios siempre conduce a la ruina. Belcebú, el señor de las moscas. Entre los nombres de los ángeles caídos que han sembrado el terror y la perversión en la humanidad, hay uno que ha sido temido y rechazado a lo largo de los siglos. Belcebú, el señor de las moscas. Su historia está marcada por la idolatría, la corrupción espiritual y la influencia demoníaca sobre los hombres. No es solo un demonio más en la jerarquía del mal, sino uno de los más oscuros y repulsivos. Belcebú fue adorado por los filisteos como un dios, especialmente en la ciudad de Ecrón, donde era invocado como protector contra enfermedades y plagas. Sin embargo, en las Escrituras se revela su verdadera naturaleza. No era un dios, sino un espíritu maligno que engaña a las naciones para apartarlas del único Dios verdadero. En 2 de Reyes capítulo 1 versículo 2, se menciona a Ocosías, rey de Israel, quien en lugar de buscar la guía de Yahvé, recurrió a Belcebú para saber si sanaría de su enfermedad. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria,
y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Belcebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Este acto de idolatría provocó la ira de Dios, quien envió al profeta Elías a confrontar al rey por su traición. La respuesta divina fue clara y contundente. No habría recuperación para Ocosías, pues había buscado al príncipe de los demonios en lugar de acudir a su creador. Así, Belcebú no solo es un ángel caído, sino un símbolo de cómo la humanidad, cuando se aparta de Dios, se entrega al engaño y a la ruina espiritual. Pero su influencia no se limitó al Antiguo Testamento. Siglos después, en los días de Jesús, su nombre resurgió cuando los fariseos, en su ceguera y odio contra el Mesías, lo acusaron de realizar milagros por el poder de Belcebú. En Mateo capítulo 12 versículo 24, se relata: Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús respondió con una verdad contundente, desmantelando la mentira con una lógica irrefutable. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Mateo capítulo 12 versículos 25 a 26. Con esto, Jesús dejó claro que su poder venía de Dios, y que Belcebú no era más que otro instrumento de la rebelión satánica. Pero, ¿quién es realmente Belcebú? Su nombre, que significa Señor de las Moscas, lo relaciona con la corrupción, la putrefacción y la decadencia. Donde hay descomposición, donde hay muerte espiritual, donde la inmundicia domina, ahí está su influencia. No es un demonio de poder glorioso, sino un ser asociado a lo más bajo y repugnante de la existencia. Belcebú no solo representa el engaño y la idolatría, sino la infestación del pecado en la humanidad. No se impone con la fuerza de una guerra, como Lucifer, ni seduce con el conocimiento prohibido, como Azazel. Su estrategia es más insidiosa: corromper desde dentro, dejando que el pecado se multiplique como una plaga, hasta que el hombre pierda toda noción de santidad y pureza. Pero su destino, como el de todos los ángeles caídos, ya ha sido determinado. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 20, se revela el futuro de todos los que han desafiado a Dios. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La historia de Belcebú es una advertencia para todos. Es el reflejo de una humanidad que, en su necedad, prefiere seguir a la corrupción en lugar de la luz. Su caída, su culto engañoso y su condenación nos recuerdan que nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios, y que toda rebelión contra él terminará en juicio y destrucción. La influencia de los ángeles caídos en el mundo. La caída de los ángeles rebeldes no fue solo un evento cósmico que quedó en el pasado. Su influencia se extiende hasta nuestros días, operando en las sombras, distorsionando la verdad, corrompiendo la humanidad y oponiéndose al plan de Dios. No son meros espectadores, sino que están activos, intentando destruir la relación del hombre con su Creador, desviando a las naciones y sembrando el caos en la tierra. Desde el principio, los ángeles caídos han trabajado incansablemente para apartar a la humanidad de Dios. En Efesios capítulo 6 versículo 12, el apóstol Pablo advierte sobre la verdadera batalla que enfrentamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de los conflictos humanos, de la corrupción moral y de las falsas doctrinas, hay una guerra espiritual en la que estos seres malignos intentan imponerse sobre la humanidad. Uno de los mayores estratagemas de los ángeles caídos es el engaño. En lugar de aparecer como figuras monstruosas, se disfrazan de sabiduría, poder y progreso. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, se revela su astucia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Satanás y sus ángeles han influenciado ideologías, religiones falsas, movimientos políticos y corrientes filosóficas para alejar al hombre de la verdad. Otro de sus métodos es la tentación, usando las debilidades humanas para atraparlas en el pecado. Tal como lo hizo con Eva en el Edén, sigue susurrando mentiras para hacer dudar de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1 versículo 14 al 15, se nos advierte, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos espíritus caídos también fomentan la idolatría y la adoración a lo falso. Se presentan como dioses, promueven prácticas ocultistas y guían a las naciones al culto a lo impuro. Desde los antiguos ídolos paganos hasta las formas modernas de idolatría, han desviado la devoción que solo pertenece a Dios. En Deuteronomio capítulo 32 versículo 17, se advierte sobre su influencia en las religiones falsas. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Pero su obra no solo se manifiesta en la corrupción espiritual, también son responsables de la destrucción y la violencia en el mundo. Fomentan guerras, crímenes, odio entre las naciones y divisiones dentro de las familias. Son los instigadores de la perversión moral y de la decadencia de la sociedad. En Juan capítulo 10 versículo 10, Jesús dejó claro el propósito de estas fuerzas malignas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, aunque los ángeles caídos ejercen su influencia sobre la tierra, no tienen el poder absoluto. Su reino es temporal y su destino ya ha sido sellado por Dios. En Romanos capítulo 16 versículo 20, se nos da una promesa de victoria. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El mal que estos seres han desatado no será eterno. Su influencia, aunque real, tiene un límite. En el día señalado, serán juzgados y destruidos para siempre. Mientras tanto, la humanidad tiene la responsabilidad de resistir, aferrarse a la verdad y permanecer firme en la fe. En esta guerra invisible, la victoria no es del enemigo, sino de aquellos que confían en Dios y se refugian en su poder. El destino final de los ángeles caídos. Desde el momento en que los ángeles caídos se rebelaron contra Dios, su destino quedó sellado. No hay redención para ellos, no hay esperanza de restauración. Han sido condenados a la oscuridad y al tormento eterno, esperando el día en que su juicio sea ejecutado sin posibilidad de escape. Su rebelión no solo los apartó de la gloria de Dios, sino que los convirtió en enemigos condenados, cuya derrota es inevitable. La Biblia es clara sobre el fin de estos seres malignos. En Mateo capítulo 25 versículo 41, Jesús habla del castigo que les espera. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fueron creados para la condenación, pero su propia desobediencia los llevó a un destino irreversible. Dios, en su soberanía, permitió que estos ángeles caídos siguieran operando por un tiempo, pero no será así para siempre. Llegará el día en que su influencia será erradicada y su reinado de terror será destruido para siempre. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, se nos revela su destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No habrá segunda oportunidad para ellos. Su sufrimiento será eterno, sin descanso ni alivio. No podrán seguir engañando, no podrán seguir tentando, no podrán seguir destruyendo. Serán silenciados para siempre en el juicio de Dios. Pero antes de su condena definitiva, su desesperación los llevará a intensificar su obra de maldad. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12, se nos advierte sobre su furia. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Saben que su final está cerca y, en su desesperación,
intentan arrastrar consigo a la mayor cantidad de almas posible. Sin embargo, su destino ya está sellado. La victoria de Dios es absoluta y su justicia inquebrantable. En Judas capítulo 1 versículo 6, se confirma su encarcelamiento. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Su rebelión solo los llevó a la ruina, y su castigo será una advertencia eterna de que nadie puede desafiar a Dios sin enfrentar su juicio. Así terminará la historia de los ángeles caídos, no con un triunfo, no con un reino eterno de maldad, sino con su destrucción total. Dios restaurará la justicia y la paz, y todo rastro de estos seres será borrado de la creación. Su caída, su condena y su destino final son un recordatorio de que el mal nunca prevalecerá sobre la luz y que la justicia de Dios es inquebrantable. Conclusión y llamado a la reflexión. La historia de los ángeles caídos no es solo un relato del pasado, sino una advertencia viva sobre la realidad de la guerra espiritual en la que todos estamos inmersos. Lucifer, Semiasa, Azazel y Belcebú no son meros personajes simbólicos. Representan la rebelión, la corrupción y la destrucción que intentan alejar al hombre de su Creador. Su caída es un testimonio de que el orgullo, la desobediencia y la ambición desenfrenada llevan al desastre, sin importar cuán alto haya sido el lugar que se ocupó alguna vez. Estos ángeles caídos buscaron desafiar la autoridad divina, pero su destino es un recordatorio de que Dios tiene la última palabra. En Salmos capítulo 37 versículo 10, se nos dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Su tiempo en este mundo es limitado, su poder no es eterno y su final ha sido decretado. Pero su caída no solo afecta el mundo espiritual, sino que sigue impactando a la humanidad. Cada día, su influencia se manifiesta en la corrupción, el engaño y la violencia que intentan apartar al hombre de la verdad. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos ser indiferentes ni ignorar esta batalla. Sin embargo, hay esperanza. La victoria ya ha sido ganada y la luz prevalecerá sobre la oscuridad. En Romanos capítulo 16 versículo 20, se nos da la promesa de triunfo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No importa cuán fuerte sea la oposición, Dios es soberano y su justicia es inquebrantable. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Estamos conscientes de esta batalla? ¿Estamos firmes en la fe, resistiendo las mentiras del enemigo? ¿Estamos buscando a Dios o dejando que el mundo nos aleje de Él? La historia de los ángeles caídos nos enseña que la obediencia a Dios es la única forma de permanecer en la luz. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, comparte este contenido con otros para que más personas puedan conocer la verdad. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué opinas sobre esta historia, qué enseñanza te ha dejado o qué tema te gustaría que exploráramos en el futuro. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los misterios de la fe y la palabra de Dios. Que la verdad prevalezca y que la luz de Dios guíe siempre nuestros caminos.